Saludos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta quinta reunión, si no me equivoco, del seminario sobre Antígona y Sócrates, desafíos, lealtades, tragedias, polis. Eh, una vez más, agradeciendo siempre el interés y la participación que demuestran de continuo. En esta ocasión, todavía no voy a excusar a Jesús Manuel, me escribió que se va a sumar un poco más tarde, estaba reunido en el fideicomiso de Río Piedra, pero entiendo que debe unirse a las labores. Si no, pues nada, somos los que somos y esto como de costumbre, pues se está grabando para el beneficio del inventario nuestro y para beneficio de los que no pueden acudir a las reuniones, pues yo se las envío a través de un enlace de mi Google Drive por correo electrónico. Hoy nos toca entrar de lleno a entrar de lleno a la figura de Sócrates. Nosotros estuvimos 4 reuniones ya del seminario en la que estuvimos conversando sobre temas y asuntos que se desprendían principalmente de la tragedia de Sófocles Antígona. Y estuvimos comentando y sacándole punta al texto y a los temas y a las circunstancias que rodeaban la producción de la obra, eh, a, a su autor. Estuvimos escudriñando los pormenores de los conflictos que estaban presentes en la obra. Hablamos de las tensiones o los conflictos entre las lealtades divididas, por un lado, aquellos que guardaban lealtades a las llamadas leyes divinas o leyes no escritas, aquellos que le guardaban lealtades a las leyes del Estado, las leyes de la polis, este, la, la ambigüedad y los matices que implicaban esas respectivas lealtades. Hablábamos de las tensiones o las confrontaciones entre los distintos tipos de amor, el amor de la filia frente al amor del eros erótico. Este, Hablamos del entrejuego continuo entre el ámbito de los vivos y el ámbito de los muertos, ese entrejuego constante de, de, de muertos en vida, bregando eh, con asuntos que concernían eh, a, a muertos a los que no se le quería dar eh, pura sepultura o digamos cerrar el capítulo. Este, Vimos, ¿no? Tratamos de hacer la mayor, creo yo, tratamos de hacer la mayor cantidad de justicia a las distintas causas presentes, tratamos de ser lo más justo posible con Antígona, tratamos de ser, creo yo, lo más justo posible con Creonte. Llegamos a comentar, a hacer alguno que otro comentario sobre las interpretaciones o los usos y abusos en estas interpretaciones de Antígona. Eh, Llegamos incluso hasta a tratar de arrojar un poco de luz, comentando sobre Antígona a partir de algunas piezas de popular culture, como las películas de los zombies, las series más bien de los zombies, entre otras cosas, ¿no? Hemos estado 4 sesiones bastante ricas en materia de contenido, en materia de conversación, y en varias ocasiones durante esas 4 reuniones salía a relucir el nombre de Sócrates, ¿no? Salía a relucir el nombre de Sócrates por distintos motivos. Por un lado, pues por el contexto, ¿verdad? El contexto de, de donde se redacta la obra. La obra se presenta en 442, 441 antes de nuestra era, en Atenas, por un ateniense, o producto de un ateniense que es Sófocles, que tuvo
popularidad en su momento por ser un poeta, ¿no? Un poeta destacado, por merodearse en el círculo de llegados más cercanos de Pericles. Y en ese contexto, pues, que es un gran siglo en la antigüedad grecorromana, eh, en ese siglo, en esa ciudad, pues también se dieron, se suscitaron acontecimientos importantes, algunos que van a cobrar relevancia más adelante, como la guerra del Peloponeso, pero dentro de ese contexto, pues también operaron sin número de figuras también bien importantes, bien reconocidas, entre ellas Sócrates, ¿no? O sea que aunque Sócrates es una figura en términos cronológicos más joven que Sófocles, llegaron a coexistir en el mismo tiempo y espacio. Y Sócrates también, por motivos distintos, pero análogamente parecidos, llegó a tener, tiene a día de hoy bastante notoriedad, bastante fama, eh, porque a veces pues bueno, vamos, y respectivamente cómo se ha interpretado, Sócrates es reconocido como uno de los fundadores del pensamiento de la filosofía occidental, particularmente de esa rama de la filosofía tradicional que conocemos como la ética. El estudio detenido teórico sobre el comportamiento, sobre cómo debería ser el comportamiento de los seres humanos. Eh, y a Sócrates, ¿verdad? A Sócrates también se le ve a través del crisol del martirologio, porque sabemos, ¿verdad? Digamos que se supone que a nivel del sentido común, por el fondo cultural común en el cual participamos, deberíamos saber unas cosas muy básicas sobre Sócrates. Sabemos que murió y o se supone que sepamos que murió y que fue condenado por una mayoría reunida de jueces en su ciudad, que murió championing, ¿no? Murió haciendo alarde de ser, por así decir, el campeón del pensamiento crítico, de la libertad de pensamiento, la causa del cultivo de la razón, la causa de la filosofía, la causa de la virtud, la causa de la justicia, y se le tiende a leer su muerte como una muerte injusta, producto, así se tiende a proyectar o se tiende a proyectar la cosa, en términos mainstream generalmente, como que la muerte de Sócrates es producto o es reflejo de una ciudad grandiosa que venía a menos, una ciudad grandiosa que estaba en el proceso de degenerarse y de corromperse. Eh, o sea que digamos que con Sócrates también ocurre eso que ocurre con Antígona, eh, que es el asunto de uno no está claro, digo, la interpretación hegemónica sí está clara, pero que en rigor uno no está claro de quién caiga con el peso de la culpa, si Sócrates muere realmente por la opresión de una ciudad que ha optado dizque por la ignorancia, una ciudad que se ha corrompido moralmente, una ciudad en bancarrota, o si al contrario, pues tal vez Sócrates no es que tenía que morir, porque no es tanto eso, sino pero de que la condena de Sócrates puede ser concebida como un eh, algo desafortunado, pero pero que es fácilmente entendible. Algo que pudiera ser visto como fácilmente razonable. Entonces, pues nada, Sócrates surgió varias veces durante esas conversaciones en torno a Antígona, y pues ahora, luego de haber discutido la obra como tal de Antígona, pues pasamos a Sócrates. Antes de meterle el diente de lleno como tal a la apología de Sócrates que le escribe Platón, eh, hay que añadir un poco más.
para de alguna manera ir desmontando, así como decimos con Antígona, ir desmontando no tanto la causa de Sócrates, sino ir desmontando la misma figura de Sócrates. Tampoco, por así decir, para ir mundanizando a Sócrates, hacerlo uno de los nuestros, una persona que padece, una persona de carne y hueso, una persona que se casó, que tuvo hijos, que tenía cocos con un par de jóvenes, que eran, ¿verdad? La tradición lo tiene como notoriamente feo, como notoriamente odiado o por lo menos digamos que visto con muchos reojos, sino con desprecio por parte de sus conciudadanos. O sea, eso es importante porque el Sócrates que tendemos a tener es aquel que nos llega de la mejor manera porque viene de la mano de Platón, que es un gran escritor, ¿verdad? Vamos a llover sobre mojado con lugares comunes y entendidos que todos deberíamos saber, pues Sócrates no deja una obra escrita plasmada. Sócrates en ese sentido es una persona muy de su tiempo, en el sentido de, de, de darle la importancia a la oralidad, a la palabra enunciada, más que a la palabra escrita. Y pues por lo tanto, pues en la medida en que no tenemos escritos de Sócrates, pues solamente podemos llegar a Sócrates, pues a partir de lo que nos dejan otros que han escrito sobre él. Y aunque no es el único, pues ciertamente la figura principal más conocida y que más textos produce, dando cuenta supuestamente de Sócrates, pues es Platón, en los famosos, en los diálogos platónicos, de los cuales Sócrates es el protagonista de casi todos los diálogos, con excepción, eh, o interlocutor de casi todos los diálogos, con excepción de los 10 diálogos que componen las leyes, y tal vez hay alguno que otro diálogo menor que tampoco Sócrates figura mucho, pero no recuerdo. Pero nada, pero en fin, es la figura central que recorre o que está presente en casi todos los diálogos platónicos. Y pues sucede lo que parecería obvio, ¿no? Eh, que pues cuando tú tienes la representación de una figura por parte de un admirador, pues tú vas a tener tal vez la representación de sus mejores formas, de su mejor cara, de su mejor rostro, de sus mejores características. ¿Y qué es lo que nos da Platón? Digamos que yo les mencionaba en la reunión anterior, eh, este autor, Gregory Blastos, y Gregory Blastos en uno de sus libros recoge los debates de clasicistas expertos en la materia, en donde te plantean, esto lo digo con la intención de ir problematizando las fuentes a través de las cuales nos llega Sócrates representado, pero Gregory Blastos recoge los debates que plantean de cómo uno puede, eh, cogiendo solamente los diálogos de Platón, cómo uno puede ver, perdón, unas tendencias de unas descripciones o unas proyecciones de Sócrates particulares en un grupo de diálogos frente a las proyecciones de Sócrates en otro grupo de diálogos, ¿no? Y de ahí digamos que hay algo porosa y flexible, pero digamos que llegan al punto de, digamos, dividir el cuerpo de diálogos platónicos entre los diálogos tempranos, los diálogos en transición entre los tempranos y los diálogos medios, los medios en transición a los tardíos y los diálogos tardíos. Y con sus excepciones, uno va viendo con el pasar de los diálogos, cada vez un Sócrates que empieza siendo en los diálogos bastante apegado o cercano
al Sócrates histórico, y que en la medida en que los diálogos van corriendo y el tiempo va pasando, los diálogos medios y los diálogos tardíos, uno va viendo más bien a un Sócrates que se convierte en la marioneta para verbalizar o para plantear las ideas que ya no son tanto del Sócrates histórico, sino de Platón. ¿Ves? De la misma manera, y estoy un poco general, no, sin faltar a la verdad, estoy un poco generalizando, pero de la misma manera uno va viendo cómo con el pasar de los diálogos, muchas veces las discusiones se van tornando de discusiones que son mucho más concretas, mucho más mundanas, que inciden mucho más sobre la vida de los seres humanos de carne y hueso, a conversaciones y discusiones que son mucho más abstractas. Este, eh, ¿verdad? Y se ha planteado de cómo, ¿verdad? Uno puede más o menos fechar en algún momento en la redacción de los diálogos, en qué momento, por ejemplo, Platón, toda esa vocación hacia la abstracción, y hacia el llamado, y hacia lo que se entiende que son los fundamentos del idealismo filosófico, también tienen que ver con ese momento en la vida de Platón en que Platón descubre las matemáticas y su pasión y su afición por las matemáticas. Y que eso pues, a su vez tiene una influencia en los diálogos y entonces pues, uno va viendo que las temáticas y las discusiones se van convirtiendo en cosas más abstractas. Este, digamos que hay diálogos, para mencionar algunos que son bien conocidos, hay diálogos como el Menón, como el Protágora, como el Eutifrón, que son diálogos que se reconocen que son diálogos tempranos a diálogos medios y en los cuales vemos a un Sócrates más cercano al Sócrates que supone haber sido, al Sócrates histórico, al Sócrates que existió. Este, en la apología tenemos, aunque no es un diálogo temprano, tenemos un Sócrates que se entiende que es bastante cercano al Sócrates histórico, pero en el caso de la apología es porque la apología se escribe y se empieza a divulgar algunos pocos años después de haber sucedido el juicio del 399. Entonces los intérpretes entienden que en la medida en que la obra de Sócrates, perdón, en la medida en que la apología de Sócrates que le escribe Platón toma lugar pocos años después del juicio como tal, pues que todavía había gente que había estado, que había presenciado, había sabido del juicio y que hubiesen podido, digamos, cuestionar o disputar o desmentir alguna mentira, alguna exageración o alguna mentira que hubiese escrito este Platón. Además de que hay cosas en el juicio que se pueden corroborar por otras evidencias, entre ellas por otros escritos, entre ellas por la memoria sobre Sócrates que escribe Jenofonte. Pero ya hay, digamos, otros diálogos en donde Sócrates es un mouthpiece, ¿verdad? De Platón. O sea, si usted coge, por ejemplo, los 10 diálogos que componen la República, hay nadie, y si alguna vez leyeron esos dos diálogos y los recuerdan, hay una gran diferencia entre el libro 1 de la República y los otros 9 libros. En el libro 1 de la República uno ve una confrontación, una discusión, un diálogo intenso entre Sócrates y Trasímaco, en ese caso, en donde ambas partes, a pesar de que Platón está escribiendo siempre favoreciendo a Sócrates, pero un diálogo en donde ambas partes en momentos argumentan con fuerza y el lector puede simpatizar o puede estar de acuerdo con los argumentos de uno o con los argumentos de otro. Mientras que ya a partir del libro 2 libro 3 de la República, el diálogo es una especie de pseudo diálogo en donde es Platón diciendo a través de Sócrates lo que Platón entiende sobre lo que es la justicia, el estado, la ciudad o el estado justo. En la República es que se plantea a partir del libro 5 la famosa teoría de las formas o de las ideas de Platón, toda esa metafísica de la realidad, donde la realidad
fundamental de las cosas no está en lo corpóreo, en lo material, sino que está en la esencia, en el eidos, en las ideas de las cosas. Este, y ahí uno ve una diferencia. O sea, que digamos que usando, si uno fuera a circunscribirse solamente a los diálogos de Platón, uno puede notar un Sócrates, o sea, distintos Sócrates. Unas versiones de Sócrates que son más apegadas al Sócrates histórico, mientras que hay otros que sencillamente es un personaje que está utilizando Platón para adelantar sus propias perspectivas, sus propias agendas y demás. Eh, digamos que por motivo de, digamos que por motivo de que la tradición filosófica platónica es la que va a dominar la constitución del campo de la filosofía, desde ese entonces hasta nuestros días prácticamente. Este, pues el Sócrates que tenemos es uno bien particular y no solamente eso, sino y que visto bajo una luz bien positiva, sino que además también a su vez, de la misma manera que a nivel del sentido común y de una especie de fondo cultural y educativo común, la gente debería tener la idea más básica de que por lo menos pues, Sócrates supuestamente fue un mártir o fue un víctima de una ciudad corrupta, que uno asocia a Sócrates con la expresión de que una vida no examinada no debería ser vivida, o de que Sócrates dijo, parafraseando, de que él solamente sabe que no sabe nada. Es decir, todas esas cosas que forman parte, deberían formar parte de una especie de sentido común en el que nos formamos y nos aculturamos. Pues de la misma manera en que eso llega así gracias al empuje de la interpretación platónica, pues de esa misma manera los interlocutores, muchas veces los interlocutores de Sócrates, los opositores o adversarios de Sócrates, pues tienden a ser vistos de una manera pues negativa. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, que hasta tiempos recientes, y más en unos países hispanohablantes que en otros, pero hasta tiempos recientes se usaba de manera común la expresión sofista para referirse a alguien de una manera, para alguien que estuviera tratando de adelantar algún argumento o de hacerte un cuento con alguna agenda entre manos o lo que fuese, para referirse a una persona de una manera despectiva o para menospreciarla o para minar su credibilidad, ¿verdad? Eh, eh, y eso aludiendo a la caracterización de los sofistas que se tiene en clave platónica desde la antigüedad hasta nuestros días. Los sofistas sabemos que fueron este grupo de conocedores de distintas materias griegos que viajaron a través de que viajaban, o sea, que se trasladaban a través de las distintas ciudades-estados y que eh, se mercadeaban, como que enseñaban de estas distintas materias, pues a cambio de remuneración. De ahí digamos que se asocia la expresión sofista también como que pues, tú eres ¿cómo es que le decía? Un mercenario del conocimiento, ¿no? O un mercader del conocimiento, o un mercader de falsa sabiduría. Todas estas formas despectivas y esto es lo que quiero hacer hincapié, no sé si lo estoy logrando, que son injustas porque esa interpretación peyorativa de los sofistas es algo que también es producto del bagaje platónico sobre nuestra cultura intelectual. Eh, es importante, o sea, insisto, es importante recordar que esta cuestión de que Sócrates, Platón y Aristóteles, si queremos extender hasta el próximo discípulo, de que Sócrates, Platón, Aristóteles son como que los buenos de la película, la aventura del conocimiento, versus los malos, quote unquote, los sofistas o los falsos conocedores. De nuevo, es algo que comienza desde los tiempos de Platón y tiempos de Sócrates y Platón,
y que de alguna manera se ayuda a consolidar durante el siglo XIX, particularmente con los estudiosos clasicistas en Alemania, que ayudan a fortalecer o a establecer esa interpretación platónica. Pero que en rigor esa dicotomía tan nítida que se quiere plantear entre Sócrates, Platón y los platónicos por un lado, frente o versus los sofistas por otro, como estos falsos sabios o mercenarios del saber, que es una falsa dicotomía, es algo, es una imposición bastante relativamente moderna. Tan es así que cuando uno va a las evidencias antiguas, esa división entre Sócrates, voy a quedarme con Sócrates ahora, no Platón, entre Sócrates por un lado y sofistas por el otro, esa distinción era bien embarrada, bien porosa. Cuando Aristófanes se refiere de una, o sea, se mofa, destruye a Sócrates en la comedia de las nubes, nombra a Sócrates como un sofista más y lo dice como una cuestión de hecho. O sea, pasa a describir a Sócrates, pero mete a Sócrates al saque, pues, como uno más en el bonche de los sofistas. Cuando hay un pasaje del libro de la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, eh, esto es escrito en el segundo siglo ya de nuestra era, pero lo que voy es que es bastante, o sea, está mucho más cerca de la realidad histórica a la que estábamos nosotros, y estuvieron en el siglo XIX los que consolidaron los estudios clásicos. Este, Diógenes Laercio en algún momento se refiere a Sócrates, dice el sofista Sócrates y pasa a describirlo, pero nuevamente, o sea, el hecho de que dijera de una manera nonchalante, así, as a matter of fact, como cuestión de hecho, el sofista Sócrates, pues usted ve que esa cuestión de Sócrates y los socráticos versus los sofistas es algo bien artificioso. Eh, Voy más. El, el sofista más conocido, o uno de los sofistas más conocidos, el más importante de la primera generación de sofistas durante el grueso del siglo V, era Protágoras, ¿verdad? Un pensador que hemos mencionado ya varias veces en estas reuniones. Pues Protágoras practicaba lo que se conoce como la erística, lo que conocemos por costumbre como la erística, que era un método parecido al socrático. Claro, en el caso de Protágoras, la erística se usaba incluso como para competencias, era una especie, nada, en el ejercicio de la retórica, para tú competir, para tú enfrentarte a un adversario en una discusión de argumentos. Y el tipo de diálogo que sostenía aquí como Protágoras era el tipo de diálogo que también establece Sócrates, el Sócrates que tenemos como histórico. Claro, Platón va a decir que lo que hacía Protágoras, le va a llamar el método de Protágoras erística. Platón y la tradición filosófica occidental. Mientras que le va a llamar al método que practicaba Sócrates, que era básicamente el mismo, pero le va a llamar la dialéctica. ¿Y cuál es la diferencia? Porque llamarle a uno la erística y a otra la dialéctica, a pesar de que en última instancia se trataba de el establecer un diálogo donde se planteaba una tesis que requería una refutación para una revisión y un planteamiento de una segunda tesis para la cual entonces exigía una segunda refutación y de ahí entonces volvía una nueva revisión y una tercera tesis y así una siguiente refutación, así subsiguientemente. O sea, era básicamente el mismo método, pero porque a uno se le llamaba la erística y a otro la dialéctica, pues Platón decía porque en el caso de Sócrates lo que se buscaba era la verdad. Mientras que en el caso de la erística, pero era una cuestión de deporte. Pues, no buscaba supuestamente, no estaba preocupado por el fin último de la verdad, sino que era una cuestión de ganarle en una discusión a un adversario.
que vamos, es una diferencia, o sea, que a lo que voy es que es una diferencia y una es que está basada en un acto, en una emisión de un juicio. O sea, está basado en el establecimiento de un juicio valorativo, más que otra cosa. Tan es así que uno puede acercarse a Sócrates puede acercar la figura de Sócrates y los sofistas, a pesar de los intentos de algunos de sus discípulos, entre ellos Platón, de diferenciarlos, que visito de nuevo la referencia que les planteaba de Diógenes Laercio. Miren cómo Diógenes Laercio, cuando habla sobre la nota de vida de Protágoras, miren cómo dice Diógenes Laercio. Leo, literalmente leo literalmente la primera oración y más nada. Él fue, o sea, Protágoras, él fue el primero que suscitó el modo de dialogar que llamamos socrático. ¿Verdad? O sea, le llamamos socrático a pesar de que estableció primero como método es Protágoras, pero a lo que voy no es quién lo hizo primero ni nada de eso. A lo que voy es que alguien en el siglo II, siglo III, ya de nuestra era, porque está mucho más cercano cuando Sócrates y toda esta gente existió, pues daba por sentado, o sea, como algo sin, que no era problemático plantear, pues las interconexiones entre un bando y otro, entre Sócrates específicamente y los sofistas. Eh, a, pe- sí, a pesar de, déjeme cerrar un paréntesis mental que tengo con Protágoras. A pesar de que uno ve eh, una mofa por ciudadanos presente en obras como Las nubes, que ya cité de Aristófanes, que lo vemos a través de todos los diálogos de Platón, y lo vemos, digamos, en esa reputación negativa que tienen al día de hoy los sofistas. Uno pensaría, o sea, siempre se les proyecta como que son falsos conocedores, ¿no? Gente que habla diciendo saber, pero que realmente no saben, y que para acabar de fastidiar, tras que realmente no saben lo que están hablando, te cobran por lecciones sobre cosas que supuestamente realmente no saben. Pero para que ustedes vean de una manera, digamos, leída a contrapelo, against the grain, digamos, una forma de ver la importancia de los sofistas, aquí simbolizada específicamente por Protágoras. Protágoras no podía haber sido, la verdad es que no tenemos, de Protágoras sí que no tenemos más que fragmentos aquí, acá, aquí y allá, pero Protágoras no podía haber sido un imberbe, un mequetrefe intelectual, no puede haber sido alguien de poca monta, de poca talla, de poca estatura, intelectual, porque vemos que Sócrates se las tuvo que ver con Protágoras. Platón insiste en tener como interlocutor en sus diálogos, en algunos diálogos importantes a Protágoras. Y aún Aristóteles en la ética, en las dos éticas, en la política, en la retórica, también tiene que hacer o sea, rendir cuentas y tiene que pelear con el fantasma de Protágoras por nombre y apellido. Pues tú pensarías que si titanes del pensamiento y de la filosofía, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, es decir, generación tras generación tras generación, se la siguen teniendo que ver con el mismo tipo, Protágoras. Pues Protágoras no puede haber sido poca cosa. Lo que pasa es que, claro, no tenemos mucha evidencia textual directa de Protágoras. Los fragmentos que han sobrevivido son pocos y la mayoría de las noticias que tenemos sobre eso, sobre Protágoras son de otra gente.
Y entonces, para acabar de fastidiar, la mayoría de esas noticias que tenemos vio otra gente, gente que eh, está envenenada o prejuiciada en contra de Protágoras. Pero si todas estas generaciones de pensadores se tuvieron que medir con Protágoras, pues esta persona no era, y digo Protágoras, pero se pueden hablar de otros posibles sofistas, pero no todos necesariamente eran charlatanes, sino que tienen que haber sido pensadores de estatura. Este, eso, sobre Sócrates, nos dice Diógenes Laercio en una de sus notas. Muchas veces, dice Diógenes Laercio, esto sobre Sócrates, muchas veces discutiendo con vehemencia, recibía puñetazos y arrancadas de pelo, y las más era despreciado y lo tomaban a risa. Y todo esto lo soportaba pacientemente. Una vez le dio una vez le dio uno una patada, y como lo aguantara, a uno que se asombraba le comentó, es que si me diera una patada un asno, lo iba a llevar ante los jueces. Eh, y que nada, ese pasaje a mí me gusta citarlo porque te da bien, ¿sabes? ¿Verdad? Te pone ahí in your face, ¿no? Es un Sócrates bien normal, bien sucio, ¿no? Bien impuro, con sus máculas, con sus manchas, para nada pristino. Que tiene que haber sido el Sócrates que existió. Este, que tiene que haber sido el Sócrates que existió y que al fin y al cabo, o que al final, pues le costó el ser como era, le costó su vida. Le costó su vida. Eh, ok. El juicio de Sócrates. El juicio de Sócrates tomó lugar en el 399. En el 399 no es cualquier año, es un año 399, es decir, 4 años después de la restitución de la democracia en Atenas. Atenas pierde la guerra del Peloponeso contra Esparta en el 406, 405. Eh, Esparta establece eh, un eh, respalda un notorio y sangriento y cruento régimen que se conoció como el de los 30 tiranos al mando de 30 oligarcas, siendo la cabecilla principal Critias. El mando fuertemente autoritario de los 30 tiranos duró por espacio cerca de casi un año. Luego las fuerzas democráticas, particularmente aquellas que se habían ido de la ciudad, retornan y se sublevan literalmente matan a los 30 tiranos y restituyen la democracia. La democracia ateniense, digamos, nada, digo todo esto, recuerdo esa breve nota porque pues la democracia que está jugando a Sócrates, a mí no me encanta el cuento ese de que la ciudad, Atenas, la Atenas que juzga a Sócrates es corrupta ya, o que está en un proceso de corrupción o de generación moral, porque yo creo que eso es parte del cuento que se los quiere hacer ver, es un cuento que tiene pinceladas y matices bien idealistas, y quieren hacer ver siempre como que el siglo V, pues por el auge de la democracia en tiempos de Pericles, por la ilustración, con el florecimiento del teatro, del drama, la comedia, la filosofía, todo lo demás, pues se ha querido ver como que el siglo V era el siglo non plus ultra de la Grecia de esa época y que ya entonces, después de la guerra del Peloponeso, como que todo fue en picada.
Eso, digamos que hasta eso, esa interpretación de ver las cosas peca de tener residuos de prejuicios platónicos. Eh, pero es una ciudad que está en un proceso de recomposición. Es una ciudad que está tratando de volver a encontrar una especie de armonía. Armonía aquí no en el sentido de paz perfecta y plena, sino una especie de equilibrio de desequilibrio, ¿no? O sea, la democracia en Atenas, digamos que durante la guerra había tenido, previo a la caída ante Esparta final, ya habían habido por lo menos dos intentos por parte de grupos oligarcas de usurpar el poder y de deshacer la democracia. Nada, cuando da el juicio de Sócrates, todo eso está fresco en la memoria de todo el mundo, ¿verdad? A eso hay que añadirle un par de cosas. No, no quiero tampoco prejuzgar en contra de Sócrates, pero digamos que pues, por asociación, pues si yo estaba diciendo, estaba comentando de que el gobierno de los 30 tiranos era bien cruento, y pues la cabecilla era Critias, pues ¿qué sucede? Que Critias se le reconocía, era como un asociado con Sócrates, porque era un reconocido admirador, él y su papá, de Sócrates, ¿no? Alcibíades, que fueron los grandes traidores, que significa, ¿verdad? Que queda inmortalizado, entre otras, por Tucídides, en la guerra la historia de la guerra del Peloponeso, eh, que termina traicionando a Atenas. Pues Alcibíades era otro reconocido, no sé si llamarlo admirador de Sócrates, pues, o sea, era reconocido asociado a Sócrates. Pero usted tiene que el mismo Platón no tiene reparos en poner en distintos diálogos, entre ellos el famoso banquete, el que Sócrates estaba deslumbrado por Alcibíades, ¿no? Sócrates estaba enamorado de Alcibíades. Se pues digo esto porque en la ciudad en la que se juzga a Sócrates es una ciudad que tiene mucho recelo en contra de aquellos que están en contra de la democracia, y acaban recientemente de restituir la democracia luego de la derrota contra Esparta, el gobierno de los 30 tiranos. Y aquí tenemos a esta peste de ser humano, estoy un poco fastidiado, ¿no? A este disturbio de ser humano, esta piedra en el zapato de la ciudad, pues que habíamos aguantado por un montón de tiempo, pero que pues en este contexto las malas compañías que guardaba, pues no le hacían gracia o no le ayudaban a su causa. Y que eso hay que tenerlo, y que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eh, yo creo que hay, y para eso van a estar estas reuniones, yo creo que tú puedes argumentar sobre el juicio de Sócrates tanto a favor en contra, digo, si eso fuera el punto, no sé, no tiene por qué ser el punto, pero tanto con los méritos internos del diálogo, del juicio como está representado por la apología, pero también puedes usar elementos de circunstancias históricas como las que menciono. ¿Algún, algún comentario o observación hasta aquí en estos comentarios introductorios de mi parte? Hello. Sí, Cristian. No, yo iba a comentar un poco que la tradición que por lo menos sobrevive hasta ahora y que ha tenido prominencia, tú hablabas entre los sofistas y lo que pues, fueron los socráticos, se distinguían y lo ato también a Genofonte y a Tucídides y a otros. Yo creo que se distinguían por tener una visión claramente antidemocrática. Y en esa medida creo que todos los argumentos que vamos a leer de ellos van a tener un fuerte, un matiz
de reseñar cómo la democracia falló en el contexto de un conflicto existencial entre Atenas y Esparta, ¿verdad? Si tú lees Tucídides, cuando él describe a Pericles, no lo describe como un campeón de la democracia, sino como alguien que la manipulaba. Y Alcibiades hasta cierto punto también se distingue por cómo manipulaba la democracia y después cómo pues se cayó por el revuelo aquel de la herejía contra los íconos, etcétera. Y en el contexto de la apología, Sócrates, yo lo leía por lo menos como alguien, como su apología era de su persona, pero ahí me era una denuncia contra el sistema que él ya había dado por hecho y que lo iba a condenar. Y eso pues lo ato a lo que mencionabas de que, ojo, estás leyendo a personas que tenían una perspectiva muy prejuiciada en contra del sistema en el cual ellos se desenvolvían políticamente. No, no, estoy de acuerdo 100%. Lo interesante es que Perdón, empatar. si se me quedó algo, y es Sí. que, o sea, cuando Sócrates dice, el único mal que yo he hecho es que le he demostrado a todos ustedes, mercaderes, políticos y poetas, que no saben nada de lo que están hablando, eso a nivel individual, pues puede ser desagradable, pero cuando tú lo extrapolas al nivel colectivo, pues estás argumentando en contra de la capacidad de todos esos buenos para nada que no saben de lo que están hablando, en conjunto tomar decisiones sobre su propio quehacer público. Sí, no, de acuerdo. Y eso que estabas empatando ahora es lo que por ahí yo iba a comentar. Porque digamos que lo más, no, fácil no es la palabra, lo más directo, lo más palpable en términos inmediatos, es tú hacer notar lo primero que comentas. Pues claro, hay un elemento de clase que hace que la representación de esto por enemigos de la democracia pues quede manifestada, ¿no? En todo su apogeo y está marcada y está presente. Pero lo que añades entonces luego es que, y esto es, y por ahí cuando más afín me siento con Sócrates o más lo quiero defender, por aquí es que más o menos creo que voy, es que Sócrates, amén de lo que dijimos, aquella cuestión de la carta de amor que le hace a las leyes de la democracia, razón por la cual se queda y no se escapa por invitación de Gritón y todo lo demás que habías comentado, Sócrates a veces lo describían como un atopos, ¿no? Un tipo que estaba como, que no tenía lugar, o sea, un tipo fuera de este mundo. Y en ese sentido, pero lo menciono porque para dar una connotación menos profunda, menos fuerte, pues es un pensador que tal vez más podía funcionar en una democracia por asuntos de la libertad de palabra y otras cosas que no había tal vez en otra ciudad, pero es un pensador que es una figura que no tiene por qué identificarse con la forma, las convenciones políticas de ninguna determinada ciudad, porque en última instancia, vamos a llamarle pensamiento crítico, por aquello de convención, porque en última instancia, si la cuestión de Sócrates es fomentar continuamente, fomentar lo más posible el pensamiento crítico, pues eso va a minar las marcas de certidumbre de cualquier régimen, incluyendo el de la democracia. O sea, porque tú insistir y fustigar y criticar y cuestionar a la gente sobre los valores dominantes que tienen por bueno, pues eso te fastidia, o sea, eso te puede ayudar a minar pues, los consensos más básicos que sostienen nuevamente cualquier ciudad, no solamente una democrática, que claro, por eso es, o sea, sí, o sea, que eso que añade para mí es fundamental, pero claro, le añade al elemento, si fuéramos a ver la apología de Sócrates como una tragedia, en términos de obra, eso, pues,
si tú quieres tratar si no fuera a ver eso como la apología social como si fuera una tragedia y una ficción, pues lo que le daría fuerza, no es lo único, pero una cosa que le daría fuerza a esa fuerza, a esa tensión, que eventualmente tú quisieras buscar una especie de catarsis o release, pero lo que le daría fuerza a esa tensión es que lo que hace Sócrates termina hasta las marcas de certidumbre que sostienen la democracia, pero paradójicamente o trágicamente, ese cuestionar continuamente las marcas o los fundamentos de certidumbre, a donde la democracia fortalecerían, uno pensaría, una cultura que sea apta para la democracia. O sea, es la riqueza de ese cuestionamiento continuo lo que le pudiera dar base a una democracia vibrante, que no sea meramente una democracia eh, de mera gestión decisional y de toma de decisiones rutinarias. O sea Es que que, sí, yo pienso que hasta cierto punto cuando tú haces ese argumento, quizás estás reflejando un entendido democrático que parte de nuestra visión democrática dentro del contexto republicano de que se toleran que de vez en cuando aparezca uno que otro rarito. Y mi entender es que, y esto es irónico, ¿verdad? Porque no creo que uno pueda pensar que Sócrates a la misma vez piensa que le iría mejor en Esparta, porque tanto la democracia ateniense como la constitución mixta espartana eran todas instituciones totales que procuraban o tú vas a encajar en este sistema o tú te tienes que ir. No hay espacio para el rarito que nosotros sí concebimos en nuestra democracia actual, o por lo menos la que surge después de la Segunda Guerra Mundial. sí, lo que sucede es, y aquí pues, no me atrevo tampoco a plantearlo como una cuestión totalmente causal así y transparente, pero pues digamos en términos generales que no puede ser casualidad que todo ese florecimiento cultural y filosófico que se dio en el siglo V en todas esas ciudades-estado griegas, donde todas se concentraron y tuvieron la obediencia, fue en la democracia. ¿Ves? O sea, eso no puede ser, o sea, ¿verdad? No es decir que la democracia es causante de, pero tiene que haber jugado un rol importante, digamos, ese mayor grado de libertad de hacer o de decir, para que florezca la filosofía, para que florezca el teatro, y así, creo yo, ¿verdad? Este, pero sí, pero para rescatar algo que dijiste, pero no hay duda, obviamente, de que cuando yo hablo de que esa práctica filosófica socrática podría muy bien estar en función de nutrir una cultura política apta por una democracia vibrante, también es Manuel Almeida diciendo, está proyectando el tipo de democracia a la que yo quisiera aspirar, claro, ¿no? De eso no hay duda. En ese sentido, cuando este librito se presentó en el 2014, que lo presentó Aragunde allá en la Universidad del Este, y grabamos un programa al respecto, yo recuerdo que yo siempre decía, yo solamente comenzaba esa presentación diciendo pues, que para algunas discusiones los antiguos eran más contemporáneos que los contemporáneos. O sea, estaban como que más al día que la gente que estaba hablando hoy día sobre estas cosas. Porque Y, y, tiene, y, y, y tienen algo, ¿verdad? Por eso es que se siguen leyendo, porque cuando uno lee, por ejemplo, la descripción de la guerra civil en Tucídides, uno dice, sounds familiar. No es, estos tipos, aunque fueran en dinámicas totalmente diferentes, hay algo que aboga por cierta inmutabilidad del ser humano a través del tiempo. sí, y yo creo, digo, esto ya es un pequeño paréntesis, pero digamos que que en los últimos 40 años, los últimos 30 años, ha habido un resurgir. La política es populista necesariamente, es algo que podemos discutir después. O sea, es decir, no hay política democrática si no hay populismo, porque la política siempre aspira a la constitución de un pueblo particular que apoya unas agendas particulares.
Pero más allá de decir eso, el resurgir de los populismos de los últimos 30 años, populismo entendido como se entiende comúnmente, este, yo siempre invito a la gente a que lean los libros 8 y 9 de la República, cuando cuando Platón pone en boca de Sócrates el repaso de cómo se van degenerando los regímenes políticos desde el que gobierna el filósofo, o que le llaman, termina llamando aristocracia, de la aristocracia a la timocracia, de la timocracia a la oligarquía, de la oligarquía a la democracia y finalmente la tiranía. Ese paso entre la oligarquía y la democracia y la tiranía, dice mucho, aporta un montón todavía para estas dinámicas de cómo se constituyen campeones populares, ¿no? Que no necesariamente, o sea, que cumplen una función, pero que no necesariamente responden realmente a intereses democráticos y se convierten en estas figuras carismáticas que terminan ejerciendo el poder de manera autoritaria y tal. Hay que revisitar, digo, yo revisito eso continuamente, pero hay que revisitar eso en general. Particularmente para la gente que no se ha enterado que eso se está planteando y pensando de maneras apropiadas desde bien atrás. Otra cosa, al respecto de la radicalidad de Sócrates y respectivamente de la forma política en la que está ubicado, en la que estuviera ubicado, es que, y se me olvidó comentarlo ahorita, o sea, la tradición hegemónica que es heredera de Sócrates, que es la que impone la clave interpretativa de la filosofía occidental, es la platónica, pero no es la única. En ese sentido, tú puedes decir que está el legado de la tradición mayor, que es la platónica, y hay una o más de una, pero y hay una tradición menor o subterránea, pero que llegó a ser varias escuelas, y que a diferencia de la platónica, es una descendencia que reclama a Sócrates como maestro, pero una descendencia de socrática, que apuntaba más a los filos éticos, prácticos, concretos de Sócrates, que al pensamiento dogmático, teórico, que rescata más bien universalista, que rescata a Platón. Y me refiero a pensadores como Antístenes, Diógenes de Sinope, la llamada secta del perro, de los perros, eventualmente los cínicos, los escépticos, en un sentido los mismos estoicos. Es decir, estos otros derivados filosóficos que en vez de coger la ruta más teórica, más dogmática, más universalista, vienen a asumir la agenda del filosofar como la agenda del filosofar original antiguo, que era que la filosofía implicaba un modo de vivir, una forma de vivir la vida, valga la redundancia. Y entonces, y claro, eso va cogiendo cada vez mayor sofisticación cuando llegamos a los cínicos, a los escépticos, a los estoicos y tal y tal. Pero los primeros descendientes directos así de Sócrates, que asumen esta otra vía, era gente que, vistos en aquel entonces, y pues vas a un visto, me imagino yo, desde la óptica de hoy día, es, es, es esa locura de Sócrates, pero exacerbada. Es decir, alguien como Antístenes, Diógenes de Sinope, ¿por qué se le llamaba a ese corillo de gente la secta de los perros? Porque se pasaban en las calles con los perros realengos y dormían en el piso y andaban en harapos y comían con las manos en el piso y defecaban al frente de todo el mundo en el medio de la plaza y no se bañaban o sea, e insultaban, amedrentaban y hostigaban a gente por cómo estaban viviendo, se burlaban de los tentosos que eran unos, que eran los otros. O sea, era gente que, tanto en el contexto de aquel entonces como hoy día, pues, uno los vería como un grupo de locos, ¿no? Pero que a su vez, esa extrañeza tal vez exacerbada, ese comportamiento que uno podría ver como anormal en el sentido literal o sea, de la expresión o antisocial, eso también es socrático.
¿verdad? No es lo que rescata a Platón particularmente de Sócrates, pero eso fue parte de las enseñanzas de Sócrates y en un sentido es llevar al extremo en la práctica, pues por comportamientos como lo que llevó a Sócrates a encarar el juicio y a terminar muriendo. Este, Pero lo que condena, ¿verdad? Lo que condena Sócrates hasta cierto punto no es ese ejercicio, es que de momento se ha asociado con personas que vayan a traerle una revuelta al ordenamiento, ¿verdad? Con Critia, los 30, etcétera. Y hasta cierto punto, por ejemplo, Aristóteles, que viene de esa línea, pues todo el mundo, qué bueno la ética nicomainiana, pero ¿cuándo fue que le enseñaste a Alejandro Magno a conquistar el resto del mundo, ¿verdad? Ahí siempre que el filósofo trate de alguna manera se asocie con actores que traigan abajo o que sean un reto al sistema, ahí es que se convierte en un reto ya público, ¿verdad? sí, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que yo creo, O sea, y andar con los perros y cagar en la calle no es tan peligroso como, como ser el maestro de Critia o lo que sea. sí, lo que pasa es que yo no, de acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces es que Sócrates te junta todo. Te lo junta todo, exacto. Es que Sócrates tiene los tres strikes porque sí, o sea, cuando yo escribí Si yo te he llamado Sócrates, el enfoque era eso, era la cuestión el rol político de la cosa, ¿no? Pero es que Sócrates te las mezcla todas. O sea, Sócrates tiene el elemento político, tiene, como veremos ya, será la reunión que viene, el elemento de crítica a la moralidad de la época. Y moralidad en dos sentidos, moralidad en términos, digamos, de los valores cotidianos que tiene la gente, de pensar en riqueza, prestigio, poder, whatever, pero también crítica a la moralidad en el sentido de, por lo menos así lo quieren proyectar los que lo acusan, de querer ser una mala influencia o de ser como un obstáculo entre la influencia de padre y sus hijos, ¿no? Prácticamente de la élite. Y entonces la cuestión religiosa de, de que Sócrates, como queda demostrado dentro del juicio, no es ateo, cree en los dioses, pero digamos que era un tipo raro, o sea, o sea, creía en los, ¿verdad? El diálogo sabe que creía en los demonios, que eran estos entes que eran como, no sé si eran exactamente hijos de un dios mezclado con un ser humano, pero eran como seres intermedios entre los dioses y los humanos. Y que lo detenían. Y que estaba este particular, el famoso Daimon, que, que no le decía qué hacer, pero le advertía no hacer cuando era para prevenirlo, ¿no? Como que, y que por lo tanto, si no se recibió, pero ¿qué clase de licencia poética es esa? Porque entonces cuando hacía algo, si nada lo detenía, porque supuestamente pues, lo estaba haciendo bien. Pero, o sea que, pero claro, yo creo que todas, cada una de esas tres cosas, digamos, la cuestión moral por un lado, la cuestión religiosa por otra, y la cuestión política por otra, tal vez las tres por separado Sócrates las pudiera haber atajado de mejor manera, pero es que las tres juegan un rol en los acontecimientos. Los tres juegan un rol en el acontecimiento, porque sabemos que la cuestión de los dioses no era lo de mayor peso, porque como comenta Moses Finley y otra gente que conoce más sobre la época y la materia, ya a partir de juicio de Sócrates, habían surgido un montón de nuevas sectas que creían en nuevos dioses. O sea que por lo tanto, por eso no lo mataron, porque hubiesen matado un montón o sea, hubiesen llevado a juicio a tantas otras personas. Este, o sea que por sí solo eso no bastaba. La cuestión de la corrupción moral de la juventud es más complicada y ahí pues también hay una porosidad en la línea que divide esa corromper la juventud por motivos morales y motivos pues políticos. Y claro, hay un dato histórico que yo mencioné en aquel artículo del 2011, que pues, o sea,
está la motivación política, pero que matiza o macula toda la cosa, pero no puede jugar un rol abierto porque por una cuestión legal no se podía. Pero es porque cuando llevan a cabo el ajusticiamiento de los 30 tiranos, para lograr que se mantuviera una estabilidad mínima para que la democracia se volviera a estabilizar, pues se determinó una amnistía en donde ya se iba a dejar de llevar a juicio por motivaciones políticas y por ser enemigos de Estados a personas. Por lo tanto, aquel que quería verarse la guira con Sócrates por motivos políticos, pues no podía acusarlo directamente de ser enemigo del Estado, porque pues no se iba a permitir. Pues lo mejor que tú puedes hacer es inventarte una excusa. Y claro, el problema es que Sócrates es que tiene tanto para darte como excusa para querer tratar de meterle mano, y eso pues no lo ayudó. Y que Sócrates era bien raro, de verdad. La cuestión de que era atopos, es que se corrobora o sea, no es que sea tantísima la Era un rarito. Esa es la... Sí. Este, entonces tú juntas de que era raro, era feo, era enamorado de los jóvenes, le rehuía como el diablo a la cruz cualquier comisión o encargo público que le tocara por rotación o por lotería. Este, sí, sí, o sea, era notoriamente, o sea, esto yo sé que se ha debatido, pero digamos que por lo menos por propia producción era una persona que era un holgazán, que no producía, o sea, no, yo no estoy seguro, yo no recuerdo cuál es la última palabra sobre el debate de cuán verdaderamente pobre o no era Sócrates, pero pues la clásica historia es que Sócrates estaba siempre andrajoso y que era de pocos medios. Y de que, ¿verdad? Y entonces a eso añade los chismes históricos de siglos de que supuestamente por esos Antipas, la esposa de Sócrates, siempre le tenía una cantaleta montada porque lo llamaba que era un bueno para nada y que no servía y que no trabajaba y que era un vago y que... O sea, que tú mezclas todo ese tipo de cosas y tú tienes una figura bien particular y sin embargo, que gracioso, no es gracioso, es irónico, tampoco es irónico, no sé lo que es, pero a mí me encanta el hecho de que ese tipo tan raro, con tantos faults, con tantas fallas, con tantos problemas, está ahí en los comienzos de lo que por tradición en Occidente conocemos como el comienzo de la filosofía y el pensamiento racional, ¿no? De la misma manera no de la misma manera, de la misma manera que ahí me tripeo un montón, como yo comentaba hace 2 o 3 reuniones atrás, que la familia disfuncional por excelencia, que es la familia de Edipo, pasa a ser la base sobre lo cual se monta, claro, como reacción en contra de la familia nuclear normal, según lo establece el psicoanálisis clásico de Sigmund Freud. La familia nuclear se establece y estructura sus jerarquías y sus relaciones armoniosas a partir de un rechazo a dinámicas que surgen, ¿verdad? Interpretadas, que surgen a partir de las relaciones dipan. Este, sí, pues. La, obviamente, si se tienen más comentarios o preguntas, adelante. De mi parte por hoy, la, ay Dios, cosas a estar pendientes en términos de los argumentos analíticos en la apología. Ver que Sócrates al saque hace una distinción. A mí me traen a juicio, se querella contra mí Meleto, viene acompañado de Licón y de Anito, pero Meleto es el querellante formal y se me acusa de estas dos cosas, de corromper a la juventud. Perdón, ¿cómo era el mambo? Sí, de corromper a la juventud y de creer en dioses distintos a los que se creen en la ciudad. Pero dice, pero estas acusaciones formales, actuales, presentes, no son las que me van a condenar.
a que me van a condenar son estas otras acusaciones viejas que él articula como que Sócrates es alguien que se pasa investigando sobre aquello que sucede bajo la tierra o el subsuelo y aquello que sucede en el cielo, y de que Sócrates se pasa la vida haciendo lucir el argumento más débil como si fuera el argumento más fuerte. O sea que esa distinción entre acusaciones formales actuales, presentes, y acusaciones viejas. E insiste desde el principio que son las acusaciones viejas las que los van a, las que los van a condenar por motivo de que al ser viejas, tener mayor antigüedad, han tenido más tiempo de calar en la mente de los conciudadanos. Por lo que entonces, pues nada, pasa a atender en orden, primero las acusaciones viejas, luego las acusaciones nuevas, desmonta una, supuestamente desmonta las otras, y pues ya la reunión que viene, pues vamos a ir repasando los argumentos que se van escribiendo. Si es importante decir, de mi parte, creo que finalmente por hoy, que el proceder de Sócrates en el juicio no es el acostumbrado, ni era el esperado. El proceder, o sea, lo que se esperaba de Sócrates era, en el mejor de los casos, por parte del público que quería que saliera por la puerta ancha, es que fuera allí a dar un discurso en el cual estuviera suplicándole a la gente por el perdón. Eso es lo que se esperaba. Pero si no, el proceder acostumbrado era que las partes encontradas, cada uno daba un discurso. De ahí el que diera un buen discurso. De ahí que la gente pudiente en aquel momento, que no tenían las mejores habilidades retóricas, era acostumbrado que acudían a personas que sí tuvieran don de verbo y de escritura para que le escribieran discursos para estos juicios. Sócrates no va por esa onda. O sea, Sócrates trata de meter a Meleto en el proceso de la discusión. Sócrates trata de meter a los jueces allí en la audiencia en la discusión. O sea, Sócrates trata de ser socrático en el proceder, establecer el diálogo esta discusión, esta dialéctica, que no es lo que se esperaba y no es lo acostumbrado. Pero que ese método, como logra hacer en otros diálogos, le permite a Sócrates, si hemos de creer la versión de Platón, logra hacer que Sócrates, en términos argumentativos, se salga con la suya con Meleto, por ejemplo. Me refiero a esta artimaña socrática que Platón le adjudica a los sofistas, pero Sócrates lo hace todo el tiempo, de tú establecer unas premisas que tan pronto el interlocutor te acepta la premisa, te fastidiaste porque tener movidas más adelante te va a clavar. Y eso pasa. Nada, que estemos pendientes, ¿verdad? Y otra cosa que digo, que hay suficiente evidencia circunstancial fuera de lo que se esgrime dentro del juicio para tú poder entender, justificar, explicar por qué a Sócrates terminan matándolo. Pero cuando tú entras entonces a la discusión de los argumentos y el proceder y cómo corre el juicio, también puedes entender por qué es que esta gente allí reunida termina votando en su mayoría en la segunda votación, porque acaben con la vida de Sócrates. Y vamos a ir viendo eso. Así que para la próxima reunión, recapitulo lo que estuvimos haciendo hoy y entonces comenzamos ya con el texto propiamente de la apología de Sócrates, agradeciendo nuevamente a todos los presentes por darse cita. Voy a tomar la foto de costumbre. Jaime, yo sé que estás en camisilla, pero si quieres prender la cámara, pues agradece. Si no, pues por lo menos tienes una fotito bien chévere. Ok. Una, dos y tres. Gracias nuevamente, como siempre, por la participación. Estoy buscando dónde cerrar la grabación. Stop record.